El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Gracias, Maximiliano. Ahí estamos partiendo nuevamente con el sonido del despegue del tren. Gaby, ¿cómo estás? ¡Ya estoy llegando, Julito! ¿Cómo bueno, estás? Agarrate del estribo y subite porque no quiero perderte este programa que te va a encantar. Y me imagino. No hay ninguna duda, porque hoy, queridos amigos, hoy la palabra. Vamos a hablar de la palabra en realidad. Y lo vamos a hablar desde varios lugares. Vamos a reflexionar sobre la masculinidad, el feminismo, todo lo que vaya surgiendo, la pareja, el divorcio, la identidad, a través de la obra de nuestro invitado de hoy, un escritor, un enfant terrible, yo diría, ¿no es cierto? Según he leído por ahí. Muy bienvenido, querido Gonzalo Garcés, a nuestro programa. Muchas gracias, Julio. Voy a empezar refutando lo de enfant terrible. Me encantaría. Para mostrar que lo soy, un Contrera. No, perfecto, pero es la mejor forma de refutarla, demostrar que es así. Demostrar que es así. No, me hace gracia lo de enfant terrible porque, al menos en este país, vos seguís siendo un niño terrible hasta que cumplís como 80 años. Está buena. A Fowell incluso le seguían diciendo en los últimos tiempos de su vida, siendo ya un señor con nietos, enfant terrible. Ajá. Al final creo que hay que tomarlo como una especie de halago, por más que suene un poco desacomodado con la realidad de uno que ya tiene más de 40 años. Ajá. Yo creo que te calza mejor el término o el bautismo de enfant terrible y no el de tábano, por ejemplo. Muy bueno, Gaby, ese. Está bueno eso, Gabriela, pero no se usa tanto en Argentina. No, ya sé. Los españoles tienen una expresión bien ibérica, bien recia, un poco bruta, que es mosca cojonera. No me digas. Sí, señor. Yo he leído infinidad de veces ese mote aplicado a escritores, a críticos literarios. Ajá. Pero claro, acá somos un poco más púdicos, yo creo. Claro. Vos decís que evitamos la polémica, por eso, bueno, ahí viene el rescate, ¿no? Queridos amigos, Gonzalo Garcés, nuestro invitado de hoy, es escritor, traductor y editor. Nacido en 1974, se formó en Alemania y Estados Unidos, estudió filosofía y letras acá en la UBA y letras modernas en la Sorbona. Fue profesor de escritura creativa en la Universidad Católica de Santiago de Chile y allí desarrolló el programa cultural La Ciudad y las Palabras. De eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de, vos tenés, pese a tu corta edad, unos cuantos libros publicados realmente. Bueno. Y creo que vamos a ir recorriéndolos a ellos para poder hablar de vos y de lo que nos quisiste siempre transmitir. ¿Cuánto viviste en el extranjero de tu vida? 17 años. 17. 17 años. 40 y pico % de tu vida. Sos más rápido para los cálculos que yo, pero debe ser cierto. Me fui con la idea de... Primero me fui porque salía con una alemana y me fui a Alemania. Es la mejor forma de aprender idiomas. Y después de ahí me fui a Francia con la idea de pasar 3 semanas tomando clases de francés. Ajá, bien. Y esto era el año 95. Y el 95 fue el año de la mayor revuelta social en Francia desde mayo del 68. Sí. Hubo huelgas generales que paralizaron el país, hicieron caer al gobierno. Y entonces yo aprendí lo que todos los francófilos tarde o temprano descubren, que los franceses pueden ser hoscos, poco amigables, pueden vivir quejándose de los impuestos altos, del mal clima y de el sinsentido general de todo, salvo cuando hay revolución.
ahí se vuelve la gente más simpática del mundo, abierta, deseosa de pasarla bien. Es el pasatiempo nacional con toda claridad, muy por encima de cualquier otro. Entonces me encontré de repente en una ciudad donde la gente se juntaba en las esquinas a hablar de la sociedad futura, donde vos hacías dedo y los autos particulares paraban. Ese movimiento solidario generó un montón de amistades y unas cuantas parejas nuevas, porque Claro. de repente hacías dedo y te pasaba a buscar un chico o una chica interesante y terminabas no llegando a destino. Así que dije, esto es muy, muy interesante, yo me tengo que quedar acá más tiempo. Y me terminé quedando 8 años. Mirá vos, qué curioso. Amigos, antes, Gaby, Sí. antes de continuar, me gustaría avisar a la audiencia que estamos sin video para vernos en vivo. Lo que sí se puede es escucharnos, obviamente por el tradicional medio de la radio, el dial, y si no, obviamente por audio en internet, entrando a 100radios.com, Radio Palermo 94.7. Bueno, Gaby, ¿Qué? ya te veo carucha. Me gustaría que, antes de continuar con nuestro invitado, Sí. que, bueno, digamos la consigna para las obras de Vos teatro. decís para que ya se vayan apostando ahí. vayan afilando las uñas. Que vayan al buscador tan conocido. Exacto. Que vayan tomando las palabras claves de la consigna. Hoy les traje, digamos, una propuesta diferente, ¿no? La idea es, les propongo un verdadero o falso. Yo voy a decir una frase y los oyentes nos tienen que decir Verdadero. si esta frase la dijo o no Gonzalo Garcés. Bien. Así que vayan tomando nota de las palabras claves. La frase es la siguiente. El odio es punzante, penetra en las cosas. El odio es lúcido o suele ser lúcido. Repito, el odio es punzante, penetra en las cosas. El odio es lúcido o suele ser lúcido. Necesitamos saber si lo dijo o no Gonzalo Garcés. Ujú. Bueno, me gustaría, querido Gonzalo, comenzar hablando un poquito sobre algún libro que podamos elegir, por ejemplo, Hacete hombre. Me das el pie, te digo. Te lo doy Porque cuando totalmente. empezó a hablar de los viajes haciendo de qué sé yo le iba a preguntar. De ahí surgió la idea de buena acotación. Claro, de la road, sí, porque es como una especie de road movie, Sí, se pero puede decir. historiada, ¿no es cierto? Autobiografiada, no sé. A ver. Dilo tú. Bueno, de hecho, no es un libro tan autobiográfico como parece. Mira, yo hace una parte de los temas que vuelven siempre, o noto que vuelven siempre en lo que escribo, es la falsa autobiografía. Yo escribí varias novelas que usan recursos para hacerte creer todo lo posible, a vos lector, digamos, que estás ante una autobiografía. Es solo una forma de crear intimidad con el lector, de lograr tener ese crédito que te da el lector para contar tu historia y contar cosas a veces muy raras que podrían parecer inverosímiles si fuera abiertamente una novela, Sí. pero que por algún motivo, si vos estás convencida de que lo que te estoy contando es mi vida, podés llegar a aceptarlas. Es decir, que hay escenas que yo escribo a veces que si el personaje se llama Gonzalo Garcés, me podés llegar a creer que sucedieron. Si se llamara Rodión Raskolnikov o Juan Pérez, probablemente no. Parecería ya tirado de los pelos o inverosímil. Así que es un recurso literario. Eso no quita que siempre haya algo de uno. Sí, en alguna nota hace algunos años atrás, en un diario, yo tomé nota porque me interesó mucho el concepto. ¿Te interesa la autoficción que hace una limpieza? Dijiste. Sí, pero me refería a otra cosa. Cuando vos pasaste una parte importante de tu vida leyendo novelas, Sí. enseñando a narrar en talleres de literatura y escribiéndolas también,
llega un momento en que tenés ciertos yates narrativos que se pueden volver un poco mecánicos. Vos podés caer en una destreza en el mal sentido, en el sentido en que son como pasos de baile, pueden ser convertirse en una rutina. Vos sabés, por ejemplo, dónde cortar la acción y pasar al siguiente capítulo. Vos sentís que sabés que después de una descripción necesitas un respiro y pones un diálogo. Entonces, para romper esa estructura que se vuelve repetitiva, podés recurrir a la falsa autobiografía. Podés narrar en primera persona, usando tu nombre, y como te decía recién, ahí podés hacer cosas de repente mucho más locas. A mí, por ejemplo, hay una novela mía que es parcialmente autobiográfica, que se llama El miedo. Ajá. Y yo con esa novela siento que solté mucho la mano. Me encontré permitiéndome cosas que no me permitían novelas anteriores. Por ejemplo... ¿Qué novela fue esta? ¿El miedo? Creo que fue la En cuarta. 2012. La cuarta, o sea que está después de, digamos, después de Siete Hombres, creo. No, es anterior. antes de Siete Hombres. ¿Anterior? Sí, es que creo que está después de diciembre, si no me equivoco. No tengo la secuencia exacta. Acá anoté en mis machetes multicolores las obras, pero no la secuencia. Discúlpame por la interrupción. No hay problema. Entonces, Y en El miedo, por ejemplo, recuerdo que estaba hablando de los comienzos de un matrimonio, que supuestamente es mi matrimonio, y de las primeras grietas en esa relación. Y de repente se me antojó empezar un capítulo hablando de Paracelso y la mística y su concepción de los ángeles. Ajá. Eso tiene que ver con cómo funciona mi cabeza. Yo soy una persona digresiva. Yo puedo estar conversando acá con ustedes y si no me cuido, fácilmente me pongo por una asociación de ideas, a lo mejor a pensar en, yo qué sé, en un poeta latino del siglo IV o en una letra de Charly García, no es solo alta cultura. Pero tiendo a relacionar casi cualquier cosa que me pasa con la literatura. Y ahora, esa manera digresiva y un poco delirante, si se quiere, de pensar, no me la permitía en otras novelas anteriores. En El miedo, como yo estaba escribiendo en primera persona, diciendo esto me pasó a mí Gonzalo, yo podía poner, de repente que me puse a pensar en Paracelso o en Los Ángeles o en un místico medieval, ¿y qué? Lo hice porque se me ocurrió y ya está. Sí. vamos a hacer un corte muy breve, querido Gonzalo, pero me gustaría dejar picando. Primero, el miedo que te pegaste con todo al miedo. Vamos a hablar de él y vamos a ver cómo, de qué modo, qué visión nos puede proponer este libro. Qué visión del mundo nos puede proponer este libro. Lo vamos a ver en cuanto volvamos. Y de las Siete Hombres, que lo dejamos ahí picando hace un ratito, me gustaría trabajar el tema de si es una reivindicación del papel histórico de la hombría o no. Vamos a ver, porque de eso se puede hablar mucho en cuanto a muchas de las críticas que a vos se te hacen. Cómo no, general. ya lo creo, sí. ¿De acuerdo? Ujú. Que nos van a llevar un poquito de vuelta al tema del enfant terrible, Dale. con que iniciamos el programa. Amigos, obras de teatro para estos días son, no muchas, pero están aquí. Sherlock Holmes son obras nuevas que tengo para ofrecerles. Son Sherlock Holmes el sábado a las 23. 2 sólidos y versátiles actores interpretando a 10 personajes. Y Fui el domingo a las 20:30, las historias personales, rostros, malestares, añoranzas, se tratan, bueno, de la obra que les ofrezco. Y siguen en cartel 4 obras más. El lunes a las 21, justamente coincide con nuestro programa prácticamente, Las Libertades. El jueves a las 21, Fanny y el Almirante. El viernes a las 21:15, Rehenes, y el viernes a las 21, De Muerte Andamos. Todos aquellos que quieran obras, nuestro correo, trenradio@gmail.com, no existe, o sea que van a tener que todos mandarnos
mensajitos telefónicos al 4899-1623. Olvídense por hoy del correo, please. Sí, porque no está funcionando. Existe, pero no está Lamentablemente. funcionando. Pero hoy no existe para nada. Ni funcionando como dice Gaby exactamente. Vamos a un corte, pero vamos a escuchar a ver qué nos propone Gaby de tema musical para este corte. Mira, Julito, hoy les traje 2 baladas inolvidables y clásicas, interpretadas por 2 artistas maravillosos a los que amo profundamente. Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, juntos. Ambas canciones pertenecen a su álbum Ella and Louis, acompañados por el cuarteto de otro grande, que es Oscar Peterson. Vamos a deleitarnos en principio con Tenderly. Vamos a él y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno. Reitero nuestro número 4899-1623. The evening breeze caressed the trees tenderly. The trembling trees embraced the breeze tenderly. Then you and I came wandering by, and lost in a sigh were we. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how 2 hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. The evening breeze erased the trees tenderly. Trembling trees embraced the breeze tenderly. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Gracias, Maxi. Aquí estamos partiendo después de este pequeño descanso en un pequeño breve
corte donde paramos en una estación y ya largamos de nuevo con nuestro invitado Gonzalo Garcés, escritor, para aquellos que entraron tarde al programa, escritor, traductor y editor, formado en Alemania y Estados Unidos. Estudiante de filosofía, estudió filosofía y letras en la UBA y letras modernas en la Sorbona. Recién habíamos dejado el bloque anterior charlando sobre el miedo. Y realmente creo que da para hablar mucho esta obra tuya. No sé si da para hablar mucho. Es, como te decía recién entre bloques, quizá la novela mía que yo rescataría, pero eso es totalmente subjetivo. Lo que sé es que para mí personalmente fue importante porque me soltó la mano, me animé a escribir de una manera que se parece más a cómo funciona en mi cabeza. Y eso, aunque no tenga otro mérito, tiene el mérito de ponerlo a uno cómodo con su escritura. El miedo Respira. cuenta... ¿Cómo? Respira. ¿Me estás pidiendo que respire No, ahora? respira la hora. Supongo que estás respirando. Escuché el acento en la A, pero estaba dispuesto a cumplir tu pedido. Todavía no llegamos a la intemperie y el clonazepam, porque después quiero que No, hablemos gracias de a eso. Dios. Bueno, estás citando de la novela, estoy muy, muy halagado. La cuestión es que esa novela cuenta la historia de un matrimonio que dura más o menos 10 años y es un matrimonio pasado en cámara rápida porque son un poco más de 100 páginas. 10 años en 100 páginas, no te queda más remedio que contar unas pocas escenas clave. Y para colmo, como dice el narrador al principio, ni siquiera está seguro de cuál es el orden de esas escenas y cuáles son importantes y cuáles no. Está tratando, acaba de separarse y está tratando de encontrarle un sentido a lo que le pasó. Y este es uno de los sentidos que encuentra. Comprende que un matrimonio es una ficción, muy parecida a lo que hace un escritor cuando escribe una novela. ¿En qué sentido? En que vos sos una persona con tu pareja. No sos la misma persona solo o con tus amigos y mucho menos en otro matrimonio. Cuando uno se casa, asume una identidad. Tiene que hacerlo, porque la persona que te quiere también quiere volver a encontrar a la misma persona todos los días, a la mañana al levantarse. Hay una exigencia tácita de parte de la persona que comparte su vida con vos, de que sigas siendo el mismo o la misma. Entonces vos empezás de a poco a editarte, a dejar algunas cosas de vos afuera y a mantener las partes en las que el otro te reconoce. Eso no es algo malo en sí, es algo tranquilizador. De esa doble imagen un poco real y un poco ficticia, se hace ese sentimiento de refugio que te puede dar un matrimonio. Es tranquilizador ser siempre el mismo y encontrarte siempre con el mismo. Pero también se convierte en una cárcel. Entonces, a mí esta novela también me dio pie para hablar de lo que es la construcción de personajes de ficción y qué tan parecido es a lo que todos hacemos cuando estamos en pareja, que es construir en parte la ficción de dos personas, que son así, pero también son de muchas otras maneras. La persecución, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver con el tipo de amor del que hablo en la novela, donde uno quiere más al otro de lo que es querido. Y entonces ese desequilibrio hace que el que quiere más al otro pasa todo ese matrimonio persiguiendo al otro, tratando de convencerlo de que lo quiera, tratando de convencerlo también de que sea de cierta manera. Sí. Y también está presente en esto que vos estás diciendo, y ya has mencionado incluso en otras notas, está un poco presente la idea de la escritura como una indagación personal, como una estrategia hasta de comprensión de la experiencia. Sí, pero yo sospecho que eso le pasa a todos los que escriben, salvo esa gente un poco melancólica que encuentra una fórmula para escribir y después nunca más se aparta de ella. Pero para mí lo maravilloso de escribir, lo que hizo que yo eligiera este trabajo tan poco lucrativo y tan difícil contra todos los otros posibles, es que
cada vez que empezás a escribir estás empezando por primera vez. Si vos escribís de verdad en una zona de riesgo donde no estás usando lo aprendido, sino que estás investigando, estás abriéndote un camino por la selva a machetazos, descubriendo cosas que no sabías que estaban, el oficio no te sirve para nada, o prácticamente nada. Esto no es algo que debería decir alguien que dio talleres de escritura, pero de hecho era algo que decía también en los talleres. El oficio no te sirve para nada. Cada libro que escribís es el primer libro que escribís. Bien, me quedé... Sí. Estaba por hacerte una pregunta que te la voy a hacer inmediatamente. A ver, dale. Pero me quedé muy, muy impactado por esto, que cada libro que escribís es el primero que escribís. Después vamos a tocar ese tema en cuanto a la secuencia de libros y el rebobinar con la historia de lo que uno fue digamos, pariendo, porque es un parir, es hacer un libro que después puedes arrepentirte o no, sentirlo bien, sentirlo mal, o puede interpretarse como también un camino a recorrer. Cuando viniste a alargar el libro El Miedo, también diste un curso, ¿Y vos quién sos? ¿Eso nos remite un poco al Hacete Hombre? Te voy a confesar que me resulta casi inquietante lo bien informados que están ustedes. Como diría un amigo mío, saben demasiado. ¿Eso es bueno o es malo? Acá es donde en las películas de la mafia alguien saca Es como si estuvieras en paños un alambre. menores. Exacto. Me falta un poco para estar en paños menores, pero vamos por buen camino. Sí, di ese curso. La verdad es que me había olvidado. Mira vos. Soy sincero. Sí, ese curso lo di en el Malva y tenía que ver con uno de los temas del miedo, justamente, con la construcción del personaje a partir del tono autobiográfico. Me acuerdo que hablé de un libro muy marcante para mí, que es Las palabras de Jean-Paul Sartre. Upa, sí, lo recuerdo. Entre otros libros. De Javier Marías, un gran escritor español. También. Que en cada novela pareciera que te está contando sus intimidades y su autobiografía pura y dura. Y después en la novela siguiente te encontrás con otro tipo que habla igual pero tiene otra vida distinta. Y al final no sabes dónde está la verdad. Sí, digamos, fuera del estudio yo te mencionaba, confieso al aire que estoy leyendo El Miedo, lo tengo pasado la mitad y me ha resultado muy interesante, no puedo parar de leerlo. Y leo allí que me parece que ahí está la génesis de este otro libro que se llama Hacete Hombre. Y bueno, ahora vamos a ir a un corte, pero me gustaría dejarle una pregunta picando a Gonzalo, que es... Vos en tu libro Hacete Hombre reivindicás el papel de la hombría y me gustaría que definas la hombría, cuáles son sus atributos ideales, ya que a la vez la definís como un horizonte. Bueno, y cuando volvamos, me gustaría también que vos nos manifiestes tu hombría, porque es un tema que podemos hablar con él. ¿En qué sentido querés que manifieste mi hombría? A tu hombría, en el Julito? sentido de las palabras de nuestro invitado Gonzalo, donde no hay género para explicarla, Sí, explicitarla. señor. ¿De acuerdo? Dale. Vamos al corte y enseguida volvemos aquí al 4899-1623. Atención, señores pasajeros. El tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright
Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright. Todos los jueves de 20 a 21 con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, Arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Bert Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Generación Riverplatense, el programa para los socios y los hinchas de River. Todos los miércoles, 21 horas. Conducción, Guillermo García Caliendo, Cata Sarrabayrús y Marcos Barbero. Generación Riverplatense, miércoles, 21 horas. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Entredichos. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM, Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Gracias, Maxis. Ahí está sonando nuevamente la partida de este tren en este tercer bloque. Y Gaby, teníamos una pregunta pendiente que vos anunciaste previamente. Sí, recordamos para los oyentes, para los que se están sumando quizás en este momento, Gonzalo tiene un libro que se llama Hacete Hombre, y en el que reivindica el papel de la hombría, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que quedó picando es, ¿cómo definís la hombría? ¿Cuáles serían sus atributos ideales? Ya que a la vez la definís como un horizonte. Bueno, a ver, para contestarte eso, creo que tengo que hacer primero un pequeño rodeo. Yo tengo muchas charlas, debates, discusiones, a veces muy amigables, a veces no tanto, con interlocutoras, amigas feministas. Y muchas veces me encuentro con que me dicen, pero vos en realidad sos feminista, cuando supuestamente yo soy crítico del feminismo. En la práctica, el ideal de sociedad que propone el feminismo, por lo menos el feminismo mainstream, es el mío. Es decir, yo quiero vivir en una sociedad donde cada persona, hombre o mujer, pueda decidir libremente su destino, si quiere dedicarse a criar hijos, sea hombre o mujer, o si quiere ser presidente de la nación, sea hombre o mujer, si quiere ir a la guerra o no, y un largo etcétera. Creo, igual que piensa el feminismo de la tercera ola, que los roles de género no
no se desprenden de la naturaleza. Es decir, no porque vos nazcas con genitales masculinos tenés un rol predefinido, y lo mismo vale para las mujeres. ¿Qué es lo que me diferencia entonces? Tengo una visión distinta de la historia. Yo no creo que la historia haya sido una de explotación de las mujeres por los hombres. Creo que la humanidad vivió dos eras bastante netamente diferenciadas, una antes de la Revolución Industrial y otra después. Antes de la Revolución Industrial, salvo los nobles, salvo la gente inmensamente rica, que era un 1%, un 2% de la población de cada país, el otro 98% vivía en condiciones de subsistencia. En esas circunstancias, la supervivencia de cada familia, de cada pareja, dependía de una cierta división de roles. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo no era el mundo del trabajo de hoy, el trabajo de oficina, el trabajo de clase media, el trabajo que se hace en condiciones de seguridad y de salubridad, digamos, aceptables para todos. El trabajo antes de 1800 era el trabajo en los campos hasta morir agotado, el trabajo en las minas, la guerra, diversas servidumbres. Eran trabajos que hacían los hombres, porque si los hubieran hecho las mujeres, la especie se habría acabado. Esa división de roles era de supervivencia, y era el mundo en el cual nadie era libre. Porque el relato, ahí, digamos, yo disiento en el relato feminista de la historia. No es que los hombres eran libres y las mujeres no. Los hombres no eran libres, por ejemplo, de casarse o no casarse. Un hombre joven en un momento, y más temprano que tarde, tenía que casarse, tenía que tener hijos y tenía la obligación legal y la obligación impuesta también por las costumbres de proveer para esa familia. Si un hombre se casaba y sus hijos o su mujer no tenían para comer, ese hombre podía ir a la cárcel. Esas eran las leyes que regían en prácticamente todo el globo. Bueno, pero eso era antes. Exacto. Pero y actualmente yo recuerdo que leí tuyo que vos decías que hoy el hombre no quiere ya dominar a la mujer, sino que quiere rajarse. Bueno, ¿qué apuntaste con eso? Eso fue una forma, digamos, un poco displicente de tratar de refutar esa visión caricaturesca que se tiene muchas veces desde cierto feminismo de la experiencia del hombre, donde el hombre aparece como un ser musculoso, un poco siniestro, que se frota las manos de contento por haber podido subyugar a su mujer y tenerla encerrada en la casa lavando platos. La experiencia masculina en general es muy distinta. La experiencia masculina en el colegio ya es de temor casi reverencial por las mujeres y de conciencia, por momentos muy dolorosa, de que son las chicas, primero las dos mujeres fundamentales en los primeros años de vida de un chico, que son la madre y la maestra. Y después las compañeras de grado, muy pronto, si sos varón, te enseñan que quien va a determinar tu suerte en el colegio, si sos considerado piola o un perdedor, si sos considerado un hombre, entre comillas, o no, son las chicas. Las chicas son las otorgadoras del éxito. Y esto también te permite hablar, y ahí me voy acercando a la pregunta de qué es la hombría, a la cuestión de lo que los hombres a lo largo de la historia, desde la prehistoria en adelante, han hecho para lograr ser dignos de la atención y de la estima y del amor de las mujeres. Siempre ha habido una diferencia de oferta y demanda, si se me permite hablar esos términos. Siempre, digamos, el hombre, por su condición de no gestador, ha tenido que demostrar a la mujer que es una pareja válida, y no al revés. Tradicionalmente la mujer está en una posición de juez que acepta o rechaza. Entonces, ¿cómo asombrarse de que haya habido quien, sintiéndose fuerte y llamándose Atila, haya salido a conquistar el mundo para llamar la atención de las mujeres? Toda la poesía occidental, hasta tiempos recientes, habla de el sentimiento masculino de angustia frente a la posibilidad de perder el amor de una mujer o no ser digno de él.
En los primeros siglos de nuestra era, en el Imperio Romano, Ovidio escribe el Tratado de Amore, que es un tratado dirigido a los jóvenes romanos que les enseña cómo evitar el rechazo, cómo lograr ser bien vistos por las mujeres. Y así podríamos seguir un rato, pero sospecho que no tenemos Estás haciendo, Leonora, eterno. tu apellido Garcés, qué novelesco y romántico que está sonando todo eso. Pero a vos Es la pura verdad. Pero a vos, Gaby, te sacó de contexto porque querías preguntarle algo. Sí, La no, y hombría- hacer una observación también, si A me ver, permitís, dale. porque, digamos, hay digamos, el feminismo, no hay un solo feminismo, digamos, el movimiento de las mujeres, podríamos decir, es heterogéneo, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, que me siento más cercana, de alguna manera, al feminismo de la diferencia, por decirlo de alguna manera, de pensadoras como Julia Kristeva y demás, hablan de, digamos, la especificidad femenina, ¿no? De cuidar o proteger las diferencias, de no asimilar. Es problemático el concepto de igualdad. Entonces, para no caer tampoco como, digamos, no existe un feminismo, no, digamos, no hay un solo relato, hay múltiples ¿Qué opinas de feminismos, esto? múltiples miradas acerca, y las mismas mujeres reflexionan acerca de ¿Qué opinas de esto? Es cierto, hay muchos feminismos. Podríamos hablar de feministas desde Betty Friedman hasta, no sé, hasta Gloria Steinem, Simone de Beauvoir, Valerie Solanas, la famosa castradora americana. Hay muchos feminismos, pero ¿sabés qué? Vos no podés ser feminista si no pensás que la sociedad está estructurada para beneficiar al varón en desmedro de la mujer. Si no pensás eso, ya no puedes ser feminista de ninguna clase. Y eso es lo único que importa. Porque esa es la única pregunta que es crucial. ¿Esta sociedad está hecha en contra de las mujeres y a favor de los hombres o no? Yo pienso que no. Nos pregunta Zulma de Caballito. Lo cual no significa, por supuesto, que faltaría más, antes de que alguien lo malentienda, que las mujeres no sean víctimas de crímenes específicos, como la violación, que las mujeres no tengan problemas y padecimientos y sufran injusticias que son específicas de las mujeres. Pero eso no es lo mismo que decir que la sociedad entera está estructurada contra la mujer, porque también los hombres padecen problemas específicos de los hombres. Estoy de acuerdo. Nos pregunta Zulma de Caballito ¿qué opinas del patriarcado? Que no existe. Lo que se llama patriarcado fue la sociedad en la que nadie era libre. Ni el hombre era libre de decidir trabajar o no trabajar para proveer una familia, estaba obligado a hacerlo, ni la mujer era libre de ser ama de casa o salir a trabajar fuera de su casa. Nadie era libre. Después entramos en la era propiamente moderna, en la que poco a poco podemos elegir nuestro destino. Esa es la buena noticia de la modernidad. Lo que se llamó patriarcado fue eso, las condiciones de vida en las cuales para sobrevivir no teníamos opciones de realización personal. Sí. Sí. O sea, estamos viendo que tenemos que ir al otro tema musical, que ya. lo vamos a pasar muy cortito, porque en realidad hay mucho para hablar. Digamos, cuando volvamos del tema musical, entonces me gustaría redondear esta idea del hombre con mayúsculas que leí por allí, que es aquel que está dispuesto a aceptar sacrificios en nombre de una causa trascendente, y que vos vinculas también con la idea del ciudadano libre. Ah, buenísima esa. Vamos a un corte muy breve. ¿Y qué escuchamos en este corte muy breve? Vamos a escuchar otro tema de este equipo inigualable que ¿Cuál? se llama A Foggy Day. I was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day,
in London town. Had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there. Through the fog in London town, the sun was shining everywhere. A foggy day in London town had me low and it had me down. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! All aboard! Tickets, please, tickets. Queridos amigos, largamos ya en nuestro último bloque. Se está volando el programa, querido Gonzalo. Amigos, está con nosotros como es de rigor desde el inicio del programa, Gonzalo Garcés, escritor y editor. Y traductor también. No, eso no sé por qué figura por ahí, porque hice pequeñas traducciones para casi por diversión, pero sería insultar a los verdaderos traductores. Volvamos a esta idea del hombre con mayúsculas y el ciudadano libre. El ideal que de a poco fueron creando los varones de Occidente era el del ciudadano libre. A ver, esto lo estoy pensando ahora mientras charlamos, pero viste que alguien dijo alguna vez que el ideal del cielo solamente lo puede haber creado gente que se deslomaba trabajando de sol a sol. O sea, para mí, por ejemplo, el cielo, la creencia cristiana en el cielo sería muy aburrido. A mí no me gusta la idea de descansar eternamente. Ahora bien, si vos sos un labrador que te levantás todos los días a las 4 de la mañana para ir al campo a cortar trigo y terminás envejecido a los 25 años, seguramente vas a desarrollar como fantasía compensatoria de tu realidad, digamos, un paraíso en el cual descansás eternamente. Y yo creo que los siglos en los que los hombres trabajaron siempre para un tirano, desarrollaron en ellos una idea parecida al cielo, solo que en sociedad, es decir, el ciudadano libre. Alguna vez no voy a tener que obedecerle a mi rey, ni a mi capitán, ni a mi general, ni a mi señor feudal. No voy a tener que recibir un látigo en el lomo, voy a ser un ciudadano libre. Esas fantasías que simplemente nacen en tu mente para compensar tu realidad, con el tiempo pueden hacerse realidad. Las mujeres, por supuesto, también soñaron la república, pero durante la época feudal y en los tiempos premodernos de Occidente, el varón, porque trabajaba afuera, estaba más en contacto con la tiranía. Le llegaba en forma directa, no venía mediada por el hogar. El hogar era una célula de relativa libertad. Entonces yo creo que el varón empezó a soñar con el hombre libre y después esas fantasías pueden ser patrimonio de todos. Por eso
yo sostengo que la hombría, en realidad haría falta alguna otra palabra que no estuviera relacionada con el hombre biológico. Porque cualquiera, hombre, mujer, trans y casi diría perros, pero sería excederse un poco, cualquiera realmente puede ejercer ese estado de libertad que yo llamo hombría en el libro. Y doy el ejemplo de varias mujeres notables, a las que yo personalmente admiro mucho, artistas como Christine de Pizan o mujeres políticas como Golda Meir, la líder socialista israelí. Me hiciste acordar de Julián María, justamente, que lo mencionaste hace un rato largo. Él había dicho que ser judío, una frase que me impactó, es un estado de ánimo. Perdón por la digresión. Sí. Pero lo leí de él, de Julián María, justamente. Todo es un estado de ánimo, que si dura por tiempo suficiente se convierte en una cultura. Buenísimo, muy bueno. Y ahora pasamos rápidamente a... Sí, ya sé que vos te morís de ganas de hablar de su último, que nos cuente libro. Un poco, claro, de su último libro, en el que reúne una serie de ensayos breves sobre literatura que fue escrito a lo largo de 10 años. Contámonos un poco de cómo ser malo. ¿Cómo fue el criterio de selección de los autores? A ver, ¿qué nos decís? No seleccioné los autores, seleccioné aquellos textos míos que todavía me parecían válidos y en los que yo sentía que había una pasión, vamos a decir, para bien o para mal. Porque, no sé, el hecho de no cuidarme mucho al hablar, al parecer, en algunos lugares me ganó una cierta famita de polémico. Para mí es muy extraño eso. Yo no tengo la sensación de ser polémico para nada. Pero a lo mejor en un ambiente donde todos se cuidan casi excesivamente o son excesivamente corteses, decir cosas, digamos, sosegadamente críticas puede parecer polémico. Yo no creo que sea el caso. Y además creo que en este libro hay bastante más amor que odio. Ya estoy hablando como en los programas de la tarde, pero es real. Ahí está Javier Marías, cuyos libros quiero tanto, Roberto Bolaño, que es uno de los escritores que más quise, tanto como escritor y también como persona, porque lo conocí un tiempo. Está Abelardo Castillo, mi mentor, maestro y amigo. Está Philip Roth, que es mi escritor preferido de lengua inglesa, probablemente el autor de La Mancha Humana, El Teatro de Sabbath. Y después hay algún que otro ensayo que escribí especialmente para este libro. El último ensayo a mí me gusta bastante porque trato de relacionar a Borges con algunas series de televisión contemporáneas. Ustedes saben que se dice que vivimos actualmente en la edad de oro de la televisión, que series como Mad Men, Breaking Bad, Six Feet Under están a la altura del mejor cine y algunos dicen de la mejor novela. Y yo creo haber observado que secretamente una forma de narrar que inventaron en este país Borges y Roberto Arlt se transmitió de algún modo a estas series. Porque tanto Borges como Arlt, a ver si lo puedo decir cortito, te ponen en escena personajes muy normales, que no tienen nada de extraordinario ni de fantástico, pero que secretamente sueñan con ser algo más. Por ejemplo, Erdosain en Los Siete Locos, que sueña con ser un gran inventor. O el personaje de El Zahir, que es Borges y que está enamorado de una mujer y no puede olvidarla. Y eso de repente se transforma en una cosa sobrenatural, que es la obsesión por una moneda cuya imagen lo sigue a todos lados. Y bueno, ¿qué si no es Breaking Bad? Una serie sobre un señor químico desmonetizado y desvirilizado que quizás secretamente sueña con ser peligroso, temido, admirado, hábil, carismático, y se convierte en el narcotraficante más buscado de todo Estados Unidos. Esa es la idea a la que vos llamás pequeño Aleph y gran Aleph, ¿no es cierto? Sí, señora. Estoy muy impresionado
con Gabriela como lectora. De verdad. Mariano de Belgrano me envió un correo que me lo envió a casa, porque hoy estamos sin correo. Y nos dice que quisiera preguntar a nuestro invitado de hoy, a su juicio, ¿por qué lo consideran polémico? Si vos te aceptás como polémico y si considerás que son más los que te critican o los que te alaban. Mariano de Belgrano, gracias. Y de paso nos pregunta, ¿sos machista? No, soy todo lo contrario de un machista. ¿Y por qué me consideran polémico? Primero me gustaría creer que no todos los que me leen, sea muchos o pocos, me consideran polémico. Para mí, un polemista es alguien que anda por la vida buscando temas hirientes para destacar. Que de algún modo está pensando qué tema es delicado, sensible, para que yo entre en ese tema y escandalice a todo el mundo. O buscando ofender, por ejemplo. O buscando ofender. Eso no se me pasaría por la cabeza. Yo, por ejemplo, hay que ver qué se entiende por polémica. Yo soy un gran lector de Sábato, un escritor que es muy criticado y hasta despreciado por la academia desde hace años. Yo rescato cosas de Sábato. A mí me gusta mucho el personaje de Juan Pablo Castel, me gusta mucho el humor de Sábato, me gusta mucho la estructura de Soreros y Tumbas. Ahora bien, publiqué alguna vez una columna donde destacaba estas cosas y también señalaba que hay frases de Sábato que suenan muy mal o que Sábato usa adjetivos que a veces son clichés. Eso bastó para que alguien en los comentarios que se ponen abajo de las columnas dijera que era un niño terrible, que estaba provocando, y que alguien me dijera que si me encontraba por la calle me iba a romper la cara. Eso me gustó. ¿Sabes por qué? Yo, aunque termine con la nariz rota, me gusta. Me gusta porque soy romántico en el fondo, pensar que vivo en un país donde la literatura puede provocar pasiones tan grandes que lleguen a la violencia física. Bueno, y la última pregunta, Dale. porque se nos va el tren. Hacela. Al editor, ¿es más fácil leer la obra de otros que la propia? Es más difícil la relación con la obra de otros cuando sos editor porque sos infinitamente más responsable. A mí una mala crítica de un libro mío, te lo digo sinceramente, no me lastima. Es parte del juego. Tengo la piel bastante dura en ese sentido. Ahora, que nadie se atreva a criticar a un autor o una autora que yo publiqué, porque siento que están tocando a un amigo íntimo o a un hijo. Soy más protector de los libros que publico. Me encantó tu respuesta final, realmente. Te agradezco mucho, Gonzalo, que hayas estado con nosotros. Lamento mucho el tiempo que está en fugas, realmente. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que la pasé muy bien. Me encantaría volver a repetir esta invitación que te hicimos. Encantado, ¿Okay? cuando quieras. Con mucho gusto, porque quedan muchos temas pendientes. Sí. ¿Por qué me miraste tan atentamente? ¿Qué querías decir? No, que no te iba a decir, Julito, no te olvides lo que viene en el próximo A eso me imaginé que de eso ibas a hablar. ¿Qué viene la semana que viene? El próximo lunes lo vamos a tener a Santiago Bilinkis. Vamos a hablar de su nuevo libro, Pasaje al Futuro. Opa. Y de cómo podemos prepararnos para el cambio y no quedar rezagados o a la deriva. Señores, prepárense para Pasaje al Futuro el próximo lunes aquí en Tren Nocturno. Amigos, hoy tuvimos la grata compañía de Gonzalo Garcés. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Escritor y editor, formado en Alemania y Estados Unidos, que estudió Filosofía y Letras en la UBA y Letras Modernas en la Sorbona. Fue profesor y escritor de escritura creativa en la Universidad Católica de Santiago de Chile. Despedimos a nuestro querido invitado de hoy, que fuiste referenciado por Tomás Abraham como un excelente lector. Eso es algo muy importante para un escritor. Bueno, viniendo de Tomás Abraham, claro que es un gran piropo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Maxi, por la operación telefónica. Gracias, Laurita, por la operación telefónica. Gracias, Maxi, por la operación. me cruzan los dedos, Maxi, porque lo tiramos de un lado para otro, por la operación técnica. Amigos, soy Julio Kirchmann. Gracias, Laura, por haber estado con nosotros. Laura, está en el teléfono ya. Nos vemos la semana que viene. Chau, Julito. Chau, muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, radiopalermo.com.ar